Pero, claro, son los fallos de nuestros tribunales, si uno se pone a repasar los casos más resonantes, como el caso conocido como Tejerina, los que nos alertan sobre esta situación y al mismo tiempo nos manifiestan la conveniencia de volver a pensar en introducir la atenuante para evitar soluciones judiciales que socaven el principio de proporcionalidad y que refuercen aún más los rasgos discriminatorios y sexistas del poder punitivo y en especial del poder judicial. Y en esa pretensión tenemos que considerar que va a resultar fundamental, a partir del recorrido que ahora vamos a hacer a lo largo de esta figura, despojar de cualquier fundamento vinculado a una corriente objetivista basada en la deshonra de la gestante adúltera o soltera, que son resabios sexistas de otros tiempos para solo pensar en el infanticidio como un supuesto de culpabilidad disminuida. Y para comprender particularmente por qué hablamos de una situación de regresión en Argentina en materia de infanticidio en relación a nuestra legislación penal, necesitamos hacer un análisis de una perspectiva que comprenda a la historia del ejercicio del poder punitivo que se le ha deparado a la mujer en materia del infanticidio, ¿no? Y no me refiero solamente al ejercido directamente por el Estado, sino también al que ha sido delegado y que ha sido ejercido por el pater. ¿Por qué? Porque en el sistema patriarcal romano originario, me refiero particularmente al luxoricidio, se consideraba lícito que los padres, los maridos y los hermanos matasen a las hermanas, a las hijas y a las esposas que mantenían relaciones sexuales extramatrimoniales o que eran faltas a su castidad, ¿no? O sea, lo que mal podríamos denominar como sexualmente deshonradas. Pero lo cierto es que cuando éstas incurrían en infanticidio, dando muerte a sus hijos o hijas recién nacidas para ocultar su deshonra, se las penaba con las máximas penas, es decir, con la pena de muerte. ¿Y por qué se aplicaba la pena de muerte? Esto se explica porque se consideraba que la mujer en ese tiempo provocaba la deshonra masculina al tener una relación extramatrimonial o cuando era falta su castidad, o sea, lesionaba el honor patriarcal del pater, del marido u hombre a cargo de la familia, que era el único titular del honor. Es decir, la mujer que ejercía esas relaciones sexuales por fuera de las normas patriarcales ponía en evidencia y dejaba en ridículo al pater como incapaz de mantener el orden sexual. Y por eso la única manera de corregir esa situación venía a ser a través de la pena de muerte. De ahí que a los hombres, al pater, se le diera el derecho de matar a los descendientes y a la mujer infanticida se le aplicaren las máximas penas, es decir, condenarlas a muerte, porque no solo habían cometido una falta sexual ofendiendo al pater, sino que además para ocultar la propia deshonra se habían convertido en asesinas. Esta posición totalmente extrema o esta brutal punición contra las mujeres recién comenzó a cambiar, en verdad, con el advenimiento del iluminismo, en la doctrina a propósito de Beccaria, que fue el primero en que denunció esta brutal punición contra las mujeres y comenzó a reclamar una especie de atenuación, ¿no? Y lo vemos cuando pasa la legislación, ¿no? Estas ideas pasan a la legislación en el siglo XIX, que comienza una corriente de atenuación para la mujer en donde se reemplaza la pena de muerte por la pena de prisión. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Código Austríaco de 1803, en el bávaro de Feuerbach de 1813, así como en el español de 1822, que contemplan la atenuante, pero requiriendo el móvil del honor, que ahora vamos a ver de qué se trata. O sea, evitaron la pena de muerte con el reemplazo de la pena de prisión, pero no dejaron de corresponder, en estos casos, a un paradigma fuertemente patriarcal. Y es esta legislación que acabo de citar la que tuvo una fuerte incidencia en nuestra región. El caso del Código Bávaro establecía una pena de prisión indeterminada, por ejemplo, para la mujer que mataba al hijo extramatrimonial, que era viable y recién nacido. Y el artículo 612 del Código Penal Español de 1822 tipificaba el parricidio con pena de muerte.
sea, con pena de muerte, sí, pero establecía una excepción. Pero pensemos cómo era esa excepción. O sea, se exceptuaba de la pena de muerte a la mujer viuda o soltera que teniendo un hijo ilegítimo no lo pudiese dar a luz en una casa refugio y lo matase dentro de las primeras 24 horas, siempre y cuando, al juicio de los jueces del hecho, la mujer no fuera corrompida y tuviera una buena fama anterior, ¿no? En estos casos era que se aplicaba una pena de prisión de 15 a 25 años y el destierro del pueblo perpetuo respecto del lugar en que se había cometido el delito. Pero la verdadera atenuación, si se quiere, en la legislación española por causa del honor, comienza recién con los códigos penales de 1848 y de 1850 que decían: la madre que por ocultar su deshonra matare al hijo que no haya cumplido 3 días, será castigada con la pena de prisión menor. Y acá incluía a los abuelos maternos también, que para ocultar la deshonra de la madre cometieran ese delito con la pena de prisión mayor. Fuera, obviamente, de estos casos, la conducta de que el matar a un recién nacido incurría o era calificado como un homicidio. Y este texto pasa a tener también una gran influencia, particularmente en la región, y es el que permite, como ya lo vamos a ver en nuestra legislación, en nuestra evolución de la legislación, incorporar a los abuelos maternos y al resto de los parientes dentro del atenuante, porque se comienza a valorar esa contaminación de la falta de la mujer hacia su familia, hacia sus padres, etc. Y esta dinámica, ¿no?, de la que venimos hablando, muestra, si se quiere de alguna manera, cómo se pasó de una punición máxima a la mujer adulta o falta a su castidad, que ocultaba esa falta al honor del hombre, convirtiéndose además en homicida, a una relativa benignidad, siempre y cuando el infanticidio hubiese tenido la finalidad de ocultar la deshonra masculina del marido, padre u hombre a cargo de la familia. Es decir, evitar, digamos, esa afectación al prestigio social y evitar la propia estigmatización hacia la mujer. Y por ende, en esta evolución lo que podemos distinguir claramente son dos momentos. Un momento que podríamos denominar como preiluminista, que es aquel que corresponde al romano imperial, y el iluminista, que es el que predominó en todas las legislaciones y que comienza particularmente a partir del siglo XIX. Sí, ambos eran patriarcales, ¿no?, correspondían a un paradigma patriarcal, pero el segundo al menos representaba un menor nivel de crueldad. Entonces, hecha esta síntesis muy breve, a lo largo de la historia, podríamos tener en cuenta qué es lo que ha significado en nuestro país la derogación del infanticidio en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque nuestra codificación penal comenzó respondiendo al producto del iluminismo, es decir, a esta corriente que se inicia en el siglo XIX a partir de 1921, ¿no? Pero lo cierto es que con la derogación del inciso segundo del artículo 81 del Código Penal se volvió al preiluminismo, porque hoy la persona gestante que da muerte a su hija o a su hijo recién nacido es una parricida incursa en el inciso primero del artículo 80, a la que le corresponde una pena de prisión perpetua, ¿no? Pero si nos detenemos en lo que es la evolución de esta línea iluminista de atenuación respecto del infanticidio, podemos observar que hay dos corrientes de fundamentación que se dan a lo largo de toda la legislación comparada, que tiene que ver con dos vertientes, una objetivista y otra que es subjetivista. Y acá nos encontramos con esta primera corriente que responde a un paradigma patriarcal, que es la correspondiente a la corriente objetivista, o de defensa del honor patriarcal, que fincaba el atenuante en los códigos en la finalidad de ocultar la deshonra. Y esto ya lo vimos cuando repasábamos el código austríaco de 1803, el bávaro de Feuerbach de 1813, y los españoles, bueno, el español de 1822 seguido por el de 1848 y el de 1850. Esto lo vemos porque se exigía explícitamente esa finalidad en los códigos, o bien porque también podemos encontrar referencias a lo largo de todos los antecedentes a el hijo extramatrimonial,
o por ejemplo la buena fe de la mujer, y la particularidad que tiene esta fundamentación objetivista es que tiende a incluir dentro de esta finalidad de ocultar la deshonra a los parientes en la atenuante, ¿no? Como vemos en un principio, a la madre o al padre de la mujer, pero también luego a los hermanos, a los hijos, etc. Y esta variable tiene la particularidad de que genera un tipo privilegiado o atenuado de infanticidio, porque como el hecho se dirige a ocultar la deshonra, se ve como una, o a la defensa de la honra, podríamos decir en contrasentido, se considera como un valor positivo y de alguna manera disminuye ese contenido del injusto u ofensividad del injusto. Pero frente a esta posición objetivista surgió la subjetivista, que obviamente descartó cualquier cuestión relacionada con la defensa de la honra o el honor patriarcal, y pasó a tomar la situación de la culpabilidad disminuida de la mujer por vía de lo que se conoce como el estado puerperal. Y conforme a esta corriente podemos decir que, a diferencia de los tipos privilegiados que responden a esta posición objetivista, el contenido del injusto sigue siendo el mismo, pero en verdad lo que sucede es que hay una menor culpabilidad de la mujer, dado que su ámbito de decisión se encuentra claramente reducido. Y esto sí va a variar un poco en cuanto a las personas que pueden hacer uso del atenuante, porque obviamente la única que puede estar bajo la influencia del denominado estado puerperal es la mujer y no los parientes. Y esto lo encontramos como en un primer antecedente en el caso del proyecto de Código Penal suizo, que refería a la madre que durante el parto o mientras se encuentre bajo la influencia del puerperio mate intencionalmente al infante, bueno, que sería penada con reclusión de hasta 3 años o detención no inferior a 6 meses. Fíjense que acá en estos casos también se pone un plazo, ¿no? En este caso, digamos, de 3 días. Entonces, las diferencias que básicamente podemos, además de las que ya estábamos mencionando, una más correspondiente a un paradigma patriarcal y la otra no, que reconoce la menor culpabilidad de la mujer, podemos destacar diferencias también entre estas dos corrientes, la objetivista y la subjetivista, desde el punto de vista del plano analítico del delito, porque para el objetivismo, dado que el elemento subjetivo típico tiende a proteger un valor positivo, nos vamos a encontrar en esta honra, en este honor, en un menor contenido de injusto del hecho y por ende que va a dar lugar a un tipo privilegiado. Mientras que en la corriente del subjetivismo, bueno, que no entra en juego ni la honra, ni el honor, esta defensa patriarcal, se trata de una imputabilidad disminuida en razón del estado hormonal que produce un cambio psíquico en la mujer, tiene incidencia, y por ende el injusto sigue siendo exactamente el mismo, pero el grado de reproche de culpabilidad va a ser menor. ¿Cómo fue, si pensamos en nuestro caso argentino, la evolución de la tradición codificadora nacional? Bueno, Tejedor tomó los antecedentes del Código Bávaro de 1813 y en parte el español de 1850, y decía en el artículo 213 que el infanticidio era la muerte de un recién nacido que no tenga 3 días completos, es decir, le daba un término de 3 días. Y en el artículo 214 decía, la madre que para ocultar su deshonra matase a su hijo recién nacido será castigada con 2 años de prisión. Y los abuelos maternos que para ocultar la deshonra de la madre cometiesen el mismo delito serán castigados con 3. Y el Código Penal de 1886 siguió a Tejedor, pero los cambios en la materia de infanticidio se comienzan a introducir a partir del proyecto de Rivarola, Matienzo y Piñero, con el cual comienza a configurarse la figura que finalmente fue derogada de nuestro Código Penal, que tenía fuente en el Código holandés de 1881, el Sanardelli de 1889, el español, el belga, el chinero, y que este proyecto proponía como fórmula de redacción, y acá con un cambio en lo que estábamos viendo, a la madre que, para ocultar su deshonra, matara a su hijo durante el nacimiento o hasta 3 días después, y a los padres, hermanos, marido o hijos, que para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposo o madre, cometieran el mismo delito. Es decir, básicamente incluye a todos los parientes. Ya no estamos hablando de los abuelos maternos, sino también a los padres, a el esposo, perdón, a los padres, a los esposos, a los hermanos y a los hijos. Y entonces esta reforma también se tomó en 1903, en 1907 y también en 1917, que llega a la Comisión del Senado, que cambia
este término de los 3 días que se le daba a la víctima del infanticidio o sea, reemplaza este término que estaba previsto en todos los proyectos por el de el estado puerperal de la mujer, que verdaderamente, como veíamos, proviene del proyecto suizo. Y para los parientes, todos estos parientes que estábamos viendo, agregó la exigencia de la emoción violenta. Y de esta manera quedó configurado lo que era la redacción del inciso segundo del artículo 81 del Código Penal de 1921, que ahora está próximo a cumplir 100 años. Entonces, como podemos observar, todos los antecedentes de este tipo penal se inscribían en esta corriente objetivista de defensa del honor o de la honra patriarcal, pero el Senado lo que hizo es tomar del proyecto suizo esta idea del estado puerperal y respecto de los parientes le introduce la emoción violenta. Esto no significó abandonar la corriente objetivista fincada en, en un paradigma patriarcal, porque siguió existiendo, es decir, se exigía tanto para la mujer como para los parientes que se cumpla el elemento subjetivo de la honra, pero además se requería una menor culpabilidad para el caso de la mujer en razón del estado puerperal y en el caso de los parientes la menor culpabilidad por la emoción violenta. Esto fue objeto de distintas críticas, sobre todo teniendo en cuenta que bueno, el estado puerperal le daba un término, si se quiere, a la mujer, y bueno, en el caso obviamente del atenuante de los parientes no quedaba claro cuál tenía que ser esa edad máxima de la víctima del infanticidio por parte de los parientes, pero de todas formas se quisieron compatibilizar estos dos criterios, el objetivo y el subjetivo, con lo que de alguna manera el Senado eludió tener que tomar una decisión entre adoptar una posición totalmente objetiva patriarcal y una subjetiva, pero no dejó de ser patriarcal. Esto tiene que quedar claro porque se exigían esos dos elementos y además pasaban a ser como una suerte de doble filtro, porque si no se daba la menor culpabilidad, tampoco procedía la atenuante. Entonces, el texto que ahora está derogado, del inciso segundo del artículo 81, decía: se impondrá reclusión de hasta 3 años o prisión de 6 meses a 2 años a la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrase bajo la influencia del estado puerperal, y a los padres, hermanos, maridos e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieran el mismo delito en las circunstancias indicadas para la emoción violenta. De todas formas, lo que sí hay que tener en cuenta que de manera anterior a la derogación del infanticidio en 1995 ya se había derogado por ley de facto 17.567 la atenuante respecto de los parientes, ¿no? Esto no era un problema, más allá de que cuando se derogó la figura esto se volvió a discutir, es decir, si la atenuante correspondía o no a los parientes. Es decir, nos quedamos en ese momento con un tipo asimétrico que requería en la mujer un elemento subjetivo ultratípico, ocultar esa deshonra, lo mismo que en los parientes, pero a la vez se exigía la menor culpabilidad en la mujer por vía del estado puerperal y en los parientes por la vía de la emoción violenta. Pero lo cierto es que siempre se trataba de privilegiar el honor objetivo, la reputación personal y familiar, que se suponía contaminada por la falta sexual que era cometida por la infanticida, pero no estaba en juego, si se quiere, un valor subjetivo de la mujer, sino la reputación frente a terceros y a la contaminación objetivamente deshonrosa en conducta sexual para sus familiares. Ahora, con esta evolución, si se quiere, o con esta derogación de la figura, el positivismo peligrosista de hace más de un siglo en la doctrina terminó triunfando, porque el positivismo peligrosista no toleraba cualquier clase o cualquier mención de subjetivismo, dada su reacia oposición a incorporar cualquier forma de imputabilidad disminuida conforme a el criterio señalado de que lejos de ser un atenuante siempre evidenciaba una mayor peligrosidad. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en Eusebio Gómez, la alternativa para él se daba entre el motivo privilegiante de la honra y algún caso de psicosis. O sea, podríamos decir entonces entre la atenuante honoris causa o la inimputabilidad, excluyendo cualquier tipo de atenuante por menor capacidad. ¿Por qué? Porque además existía una fuerte crítica a incorporar lo que era el estado puerperal.
porque lo consideraban como un concepto incierto gracias a la opinión de Nerio Rojas, que era, digamos, aquel que tenía la voz, podemos decir, cantante en aquella época en la medicina legal. Pero el ataque, si se quiere, más fuerte del positivismo a cualquier subjetivismo provino en verdad de Juan Ramos, que también marcaba la misma disyuntiva, llamando como criterio psicológico esta finalidad de defensa de la honra patriarcal y criterio fisiológico a esta menor capacidad, que al igual que el resto de los positivistas desconocían, pero que le identificaba este criterio fisiológico con la llamada psicosis puerperal, es decir, era algo totalmente incapacitante para la mujer. O sea, estábamos locas las mujeres que para los positivistas estábamos locas las mujeres que cometíamos infanticidio, digamos, en aquella época. Entonces, ambos autores, como bien dije, remitían a Nerio Rojas, que desde la medicina legal de aquella época alimentaba esta opción entre inimputabilidad o nada. Y justamente afirmaba que no sabía bien lo que era el estado puerperal, Nerio Rojas, sin admitir que no tenía nada que ver con la psicosis puerperal, que finalmente terminó también negando. Pero lo cierto es que toda la medicina, o toda la literatura de la medicina legal, racional y prudente, revela que el embarazo y el parto generan, obviamente, cambios biológicos, hormonales en la mujer que tienen una incidencia en el psiquismo y que nada tienen que ver con lo patológico, ¿no? Esto es constatado médicamente y obviamente suele provocar trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y psicotraumáticos. Y nada tienen que ver con la psicosis puerperal, es decir, con episodios psicóticos que de existir al derecho penal no le deberían de presentar ningún problema porque serían supuestos de inimputabilidad, que serían comprendidos en el artículo 34, inciso primero del Código Penal, que la inimputabilidad es común a cualquier delito, no propiamente, digamos, del infanticidio. ¿No? Por ejemplo, si una persona gestante tuviese un brote esquizofrénico durante o después del parto, todo esto podría ser interesante para la discusión de los médicos, pero para el derecho penal debería de ser, en principio para el derecho penal esto debería de ser intrascendente, porque sería un caso de inimputabilidad y nosotros no tendríamos que ponernos a discutir al viejo estilo positivista. Lo que verdaderamente sí debería de interesarnos a los penalistas es la existencia de cambios hormonales no patológicos en la mujer que se dan durante el embarazo, el parto e inmediatamente después, hasta que el organismo se vuelve a recuperar a su estado interior, que no configuran un supuesto de inimputabilidad, sino un caso de menor culpabilidad porque se encuentra disminuido el ámbito de autodeterminación de la persona. Y esto, como ya les dije, está afirmado en toda la literatura de la medicina legal, prudente y racional desde hace mucho tiempo, aunque sí es cierto que quizás lo que debería de discutirse si se vuelve a reincorporar esta figura es si el concepto que vamos a utilizar es el del estado puerperal, porque esto ha traído muchas confusiones entre los positivistas. Pero de todas formas, no es algo que le competa al derecho penal, sino justamente a la medicina legal. Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias de este triunfo, si se quiere, del positivismo peligrosista? Bueno, que hoy casi todos los países del mundo contemplan la atenuación del infanticidio, sea por la vía del objetivismo o por la vía del subjetivismo, es decir, por un sistema latino-germánico, como menor injusto o como menor culpabilidad. Por ejemplo, ya hemos referido a los antecedentes que han tenido alguna referencia en nuestro país, como incidencia en nuestro país, como ha sido el Código Suizo, también el holandés de 1881, el Sanardelli, que hoy está vigente en el Vaticano, y entre los códigos europeos actuales, también estos tienen la figura de infanticidio, por ejemplo, el portugués, el italiano, el español, que no lo tiene, digamos, en una fórmula casuística, sino de manera general en la imputabilidad atenuada, al igual que el panameño. Y en América Latina, los códigos boliviano, brasilero, chileno, colombiano, uruguayo, mexicano, guatemalteco, hondureño, cubano, bueno, entre muchos otros. Entonces, al ver este recorrido, si se quiere, entre todos los códigos, podemos decir que
si bien todos estos se dividen entre una corriente objetivista y una subjetivista, que una podrá ser patriarcal y otra no, todas sí responden a la línea del posiluminismo que se vincula con tener un atenuante del infanticidio. Y la única, pero no es, digo, no es casi la única, deberíamos decir casi la única excepción somos nosotros, o sea, la situación argentina, que no solo mantuvo una línea patriarcal, sino que además regresó al preiluminismo, porque como bien ya decíamos, hoy la persona gestante que da muerte a su hijo recién nacido es una parricida del inciso primero del artículo 80, combinado con una pena que es perpetua. Y la ley que derogó el infanticidio en 1995 era una ley que nada tenía que ver con la materia del infanticidio propiamente dicho, sino que se relacionaba con temas en donde se discutían cuestiones vinculadas al secuestro y al comercio de niños. Pero de todas formas, el Senado, por un dictamen mayoritario, decidió su derogación con algunas afirmaciones que obviamente eran insólitas si uno hoy las repasa. Por ejemplo, luego de sostener que la vida es un bien jurídico superior a la honra pública de una mujer, sin hacer ninguna referencia al estado puerperal, afirmaba que en los supuestos de infanticidio se podían jugar con las atenuantes dentro de los términos de los artículos 40 y 41 del Código Penal, olvidando que con la derogación esto pasaba a ser un homicidio calificado. Y el razonamiento no puede ser más copioso, si se lo pone a pensar, de las opciones entre parricidio o inimputabilidad de los positivistas, de Gómez, de Ramos y de Rojas. Dado que el estado puerperal no existe, ¿no?, y la honra había pasado de moda, lo mejor era eliminar toda la atenuante. Y por eso el dictamen agrega que el infanticidio también puede ser exento de pena según el artículo 34 del inciso primero del Código Penal. O sea, se están refiriendo a esta famosa psicosis puerperal que no mencionaban explícitamente, pero que de alguna manera aparecía implícitamente en el texto del dictamen. Y es obvio, como ya dijimos, que cualquier homicidio o cualquier delito puede ser exento de pena si el autor es incapaz en los términos del artículo 34, inciso primero, pero los positivistas postularon la alternativa entre la plena conciencia y la psicosis, restando cualquier tipo de relevancia al estado puerperal. También algunas manifestaciones del miembro informante del Senado eran también insólitas. Por ejemplo, se llegó a decir que la derogación del infanticidio se justificaba por el solo hecho de que no existía acuerdo en la doctrina sobre el estado puerperal, sobre la duración, ni sobre si era una medida temporal o una culpabilidad disminuida. Pero esto, digamos, es una gran incoherencia, porque así nos quedaríamos sin Código Penal, porque raras veces vamos a encontrar en la doctrina un acuerdo respecto a cualquier tipo de discusión, más aquellas atinentes a las figuras del Código. Entonces nos quedaríamos sin Código. Pero bueno, este ha sido uno de los fundamentos. La Cámara de Diputados sí fue más prudente y racional, volvió a introducir la discusión sobre la incorporación de los parientes al atenuante del infanticidio, pero el Senado finalmente terminó eludiendo cualquier tipo de argumento racional y por mayoría culminó con esa derogación. Por ejemplo, el miembro informante del Senado dijo: para mí siempre cabe la posibilidad de que las alteraciones morbosas en la mujer en estado de puerperio sean tan importantes que el hecho realmente se produzca, pueda probarse y que por vía del inciso primero del artículo 34, excusas absolutorias, pone, el juez atienda esta situación y la exima de pena. Lo que sí es cierto es que sería eximida de toda o no eximida. Entonces, o prueba y se exime de toda pena, o no prueba nada y queda con homicidio agravado. Entonces, además de observar de que la inimputabilidad no es una excusa absolutoria, lo que este argumento pretende es que la única opción sea entre la pena perpetua o la absolución por inimputabilidad. O sea, lo decimos de una manera más clara y patriarcal: bueno, o la mujer está loca y entonces la declaramos inimputable, o si está lúcida la condenamos como parricida con pena de prisión perpetua. Entonces, según este razonamiento que hace el dictamen del Senado y el miembro informante, al juez penal le estaría prohibido adecuar la pena en la medida de la culpabilidad del hecho, ¿no? En base al hecho concreto, porque el estado puerperal no es solo, bueno, es solo una medida temporal, pero además se ignora por decisión del Senado. Entonces al juez solo le queda la posibilidad de decidir frente al caso concreto si declara la inimputabilidad de la mujer en el caso de que sufriese un brote psicótico
pero por lo demás no se le reconoce ninguna posibilidad de relevar una menor capacidad de la mujer, que toda la medicina legal lo reconoce, sobre todo en los casos que no son nada patológicos. Entonces, claro, es un discurso que otra vez vuelve a rescatar toda esta discusión positivista, que si la tendríamos que trasladar a la teoría del delito, diríamos que se corresponde a la de Frank von Liszt, ¿no? En donde, lógicamente, la conclusión sería, para este supuesto, hubo capacidad normal de motivación, por ende tenemos el dolo, no hay nada que atenuar, y solo tenemos que medir la peligrosidad, porque solo sería relevante analizar si existe en estos supuestos una situación excepcional que alcance la psicosis, ¿no? Pero por lo demás, y conforme al razonamiento más puro del positivismo, donde la culpabilidad no existía, todo se llena con la peligrosidad. Entonces, en verdad, las afirmaciones de este dictamen y del miembro informante parecen una invitación a todos los operadores y operadoras de justicia para que en esta disyuntiva positivista se opte entre imponer la pena máxima contemplada en el código sin atender a la medida de la culpabilidad de la persona gestante, o bien que tengamos que inventar una inimputabilidad que en verdad no existe. Y no existe, no porque lo diga el derecho penal, sino porque esto surge en base a la literatura de la medicina legal, racional y prudente. Pero también la derogación del infanticidio implica desconocer la realidad criminológica de este delito. Porque tenemos que tener en cuenta que no es un delito que por lo general, esto en base a los datos de la realidad, ¿no? No es un delito que se cometa en los centros urbanos, ¿no? Salvo los casos de personas que han llegado a otros lugares, a ciudades, sino que es bastante común que se produzcan digamos, en otras provincias o lugares más aislados, protagonizados por jóvenes que tengan la característica de estar aisladas socialmente, con falta de comunicación. Lo más general es que se cometan en baños, luego, digamos, de tener un parto solitario y sin asistencia. No han faltado casos en donde los bomberos han ido a rescatar a alguna criatura que ha sido arrojada, por ejemplo, a un pozo ciego. Pero esa soledad y esa incomunicación que se da en el caso de la persona gestante, no solo tiene que atribuirse a características de la personalidad, porque también tenemos que prestar atención a los medios familiares rígidos y violentos, porque hay veces que en esos medios no existe posibilidad alguna de comunicación o de contención frente a estas circunstancias, sino que se manifiesta una intolerancia a cualquier relación sexual, donde dominan groseras pautas patriarcales, y el castigo es físico frente a estas situaciones o de expulsión de la casa, dando lugar a un desamparo total, repudio familiar y privación de todo apoyo material y moral. Entonces, también tenemos que atender a estos grupos subculturales de alguna manera, porque exponen a la persona gestante a mayores males y a la privación del poco afecto que pudiese llegar a recibir de ese grupo. Entonces, estos condicionamientos también inciden en el espacio de autodeterminación de la persona gestante. O sea, no solo se trata de una culpabilidad disminuida por efecto de la menor capacidad, sino también por el condicionamiento subcultural reductor. Incluso esto ha sido reconocido en nuestra jurisprudencia, en algunas sentencias, cuando estaba vigente obviamente este inciso derogado, en donde se decía expresamente que no se trataba de la honra como valor subjetivo, sino del temor a las consecuencias del conocimiento del hecho en su medio. Es decir, se decía, queda comprendida en el atenuante de infanticidio la mujer que procura ocultar su falta, aunque lo haga para evitarse ulteriores consecuencias de distinto orden. Ese es el deseo de ocultación de la ilegitimidad del engendramiento, lo que la ley considera en el infanticidio. Entonces, también deberíamos de pensar, desde el punto de vista jurídico-penal, en este análisis de la culpabilidad, si en los casos que se registran en nuestro país y ante estas circunstancias, no nos hallamos frente a un supuesto de reducción de la autodeterminación que junto con la menor capacidad suma una suerte de error de necesidad culpante, es decir, de quien cree hallarse en una situación de necesidad que en la realidad no existe. O sea, se trataría de
dos reductores de la culpabilidad convergentes, que ninguno alcanzaría la exclusión total de la culpabilidad, pero que ambos impondrían una radical disminución de la reprochabilidad jurídica del injusto y por ende de la pena adecuada a esa culpabilidad. Entonces, en este sentido, sería menester recalcar que el concepto patriarcal de honra, que es inadmisible, es el que a la gestante le impone su propio entorno subcultural primitivo y represivo. Si desconocemos esa realidad, importaría penar a la víctima de un entorno retrógrado y premiar y reafirmar al mismo tiempo los valores de quienes lo sustentan, ¿no? De alguna manera sería absurdo pretender modificar esta subcultura retrógrada mediante el castigo a la víctima de esa aberración, cuando desde la perspectiva del grupo aberrante, esto no hace más que confirmar sus valores desviados respecto de los dominantes en la sociedad. Y esto también lo tuvo en cuenta la jurisprudencia en nuestro país, aún en la vigencia del infanticidio, que reconocía que se trataba de la imposición de un intragrupo retrógrado. O sea, la jurisprudencia, bueno, la Cámara Criminal y Correccional de Morón llegó a decir que si las relaciones sexuales se mantuvieron ocultas del ámbito donde el embarazo y el nacimiento traerían temor, vergüenza y escándalo familiar, constituye infanticidio la acción cometida durante el estado puerperal para evitar la sanción familiar derivada del deshonor. Entonces, es comprensible también que, porque todo esto también hay que tenerlo en cuenta, pero es comprensible que muchas veces nos pasa a los operadores de justicia, que los que trabajamos en grandes ciudades, que nos parezca insólito, ¿no?, que una mujer pueda llegar a ignorar todos los apoyos con los que puede llegar a contar en esa situación, por ejemplo, incluyendo la asistencia psicológica, de forma tal de que no encuentre otra solución que matar a la criatura, pero tenemos que tener en cuenta la verdadera realidad, ¿no?, estos verdaderos datos de la realidad del infanticidio, la realidad criminológica. ¿Cómo es que sucede este ilícito, este delito? Entonces, ante la supresión de este inciso primero, de este inciso segundo del artículo 81, que convierte al infanticidio en parricidio, es la jurisprudencia la que comenzó a aplicarle las circunstancias extraordinarias de atenuación del último párrafo del artículo 80. O sea, hoy, si corresponden las circunstancias extraordinarias de atenuación, sí se les aplica a las parricidas una pena que es la misma correspondiente al homicidio simple. De todas formas, sigue siendo demasiado superior a la derogada o a la originaria del Código 1921, en donde se suprimió tanto, digamos, el menor contenido injusto como motivo del honor y se negó esa existencia de menor culpabilidad con la derogación, porque esta situación de la derogación del infanticidio lo que nos trae hoy a nosotros es el problema de la proporcionalidad de la pena aplicable con la magnitud del reproche de culpabilidad. Y esto tomó para todos y todas nosotras un estado público en 2008, que fue cuando se dio a conocer el caso de Tejerina, que llegó a la Corte Suprema y que por mayoría desestimó el recurso por aplicación del artículo 280, y confirmó la condena impuesta a Romina Tejerina a 14 años de prisión por considerarla autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, mediando las circunstancias extraordinarias de atenuación del último párrafo del artículo 80 del Código Penal. O sea, tuvimos 3 votos disidentes, 2 se basaban en la inimputabilidad, pero teniendo en cuenta la valoración arbitraria de los peritajes, que bueno, nada que tienen que ver con la cuestión que hoy estamos introduciendo, pero sí el tercer voto ya concluye en la imposición de una pena mínima conforme a la escala del artículo 80, en la que se plantea la necesidad de ajustar la pena a la medida de la culpabilidad, pero bueno, sin perjuicio de una corrección que habría que hacerle a ese voto, queda pendiente esta pregunta relativa a cuál es la constitucionalidad, ¿no? Si esto es constitucional o inconstitucional en cuanto a las escalas penales que exceden la medida de la culpabilidad. Es decir, en este caso deberemos de tener en cuenta, como en todo otro caso, el principio de proporcionalidad, ¿no? La culpabilidad y el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos reconocen que no hay derechos cuyo ejercicio no puedan limitar ni suspender los estados en situaciones de emergencia o incluso en otras, pero en la medida en que esas limitaciones sean proporcionales, es decir, racionales. O sea, por consiguiente, esa proporcionalidad va a ser una condición esencial de la racionalidad que tienen que tener los actos de gobierno
impuesta por el principio republicano, que es propio, digamos, de todo Estado de Derecho. Y hablamos de la racionalidad de los actos de gobierno porque sí, porque las decisiones judiciales son actos de gobierno. Entonces, toda pena va a importar, lógicamente, una limitación al ejercicio de un derecho, y en la legislación actual penal esto tiene que ver con el eje central en las penas privativas de la libertad, que tratan en especial de institucionalizaciones prisionales, pero más allá de las discusiones acerca de la legitimación o la deslegitimación de la pena, que esto es otra discusión que no viene al caso, si nos limitamos a verificar qué es lo que se necesita para mantener esta vigencia del principio republicano, debemos de pensar cuál es el límite que tenemos que ponerle al poder punitivo, si tenemos que aplicarle no un límite racional, ¿no? Porque de esto depende la vigencia del Estado de Derecho. Entonces, es impensable de alguna manera que una constitución permita el ejercicio ilimitado del poder punitivo, porque estaría yendo a su propia quiebra, ¿no? De su vigencia. Por eso tenemos que pensar en una medida racional para las penas, que es la señalada por el principio de proporcionalidad, ¿no? Obviamente que si pensamos en la medida cualitativa, esa prohibición va a venir dada de la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes, pero en lo cuantitativo se debe a la antropología constitucional del artículo 19, que reconoce a todo ser humano como persona, con conciencia moral, y por ende presupone que dispone de un espacio de autodeterminación para actuar en cada circunstancia conforme al derecho. Y esto forma parte del juicio de reproche jurídico o de culpabilidad. Es decir, tenemos que poner atención en el principio de proporcionalidad, porque se debe respetar la medida de la culpabilidad al momento de imponer una pena para que ésta sea también racional. En definitiva, y para concluir, bueno, la posición ha quedado más o menos expuesta sobre esta necesidad de volver a introducir en nuestro país, en nuestra legislación puntualmente, la figura del infanticidio, pero no apegado a un paradigma patriarcal, porque como ya hemos dicho, se trata de un supuesto de menor culpabilidad de la mujer por vía de lo que es el denominado estado corporal, que sí quizás debería de pensarse en otra denominación, pero que pertenece a esta discusión en la medicina legal, obviamente por las discusiones y las confusiones que ha generado entre los positivistas con la denominada psicosis puerperal y esta idea de la inimputabilidad, y que introducir nuevamente el infanticidio a nuestra legislación no importa criminalizar a las mujeres, sino que es todo lo contrario, es reconocer esta menor capacidad en la que se encuentran, producto de un menor ámbito de decisión, porque se encuentra reducida su autodeterminación, su espacio de autodeterminación. Entonces, de alguna manera también, con esta introducción, hacemos frente a una, digamos, criminalización secundaria que, como ya sabemos, siempre opera en base a la selectividad, seleccionando siempre a las personas más vulnerables, a una criminalización primaria que todavía responde a una línea patriarcal, y sobre todo también a una justicia penal que se corresponde con también rasgos sexistas y arcaicos, en algunos casos que son de otros tiempos. Así que bueno, muchísimas gracias y quedo pendiente a las preguntas. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Nadia. Interesantísimo y más que clara la exposición. Quedan abiertas. Ahí estoy viendo que Araceli levantó la mano. Así que si quieren, levantan los micrófonos, vamos haciendo en orden. Les damos la palabra, pero hacen la pregunta ustedes mismos. Araceli, vos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, a Nadia, que es Rosarina también, un abrazo. Y la consulta puntualmente, Nadia, respecto a la introducción, digo, ¿hay algún proyecto legislativo que pretenda reintroducir la figura? Vos hablabas de la asistencia psicológica que podría, digamos, ocupar una mujer para no llegar a este extremo. Bueno, ahí a mí se me ocurría pensar también en una ILE, ¿por qué no? Ahora tenemos la posibilidad, no la teníamos antes. Pero digo, ¿hay algún proyecto de ley o está relevado, o vos tenés conocimiento de que se esté pensando legislativamente en reintroducir la figura? Sí, los últimos proyectos bueno, primero, ¿cómo andas, Araceli? Te mando un saludo. Pero los últimos proyectos de reforma al Código Penal volvieron a tomar la figura del infanticidio como, digamos, un supuesto de culpabilidad disminuida en base al estado corporal, como es
el anteproyecto 2014 que dirigió Zaffaroni, también el 2016 que coordinó Slocar. Estos sí volvieron a receptar la figura del infanticidio, y no sé si actualmente hay algún proyecto, pero sí hay alguna iniciativa de volverlo a impulsar. Buenísimo, era más que todo eso para saber, digamos, el estado actual de la cuestión, o el estado actual del arte en este tema. Sí, la macana es que bueno, los proyectos de Código Penal nunca llegan a tener estado parlamentario, lo pierden, así que bueno, habría que ver si con un proyecto así particularmente con esta figura, bueno, puede llegar a tener más. ¿Eh? No te entendí. Alguna ley puntual, a lo mejor, digo, algún así, por tipo esas Sí. reformas parche que a veces... Reforma parche, total. Muchas gracias. No, de nada. Nadina, estás en silencio, así que voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta, si me permiten. Sí. Nadia, lo que yo te quiero preguntar es, ante una eventual reforma, ¿no? Que vuelva a incluir esto que vos estabas comentando, ¿crees que esa menor culpabilidad derivada del Estado debería ser una pauta objetiva de la norma, o una cuestión que en cada caso debería ser objeto de prueba, de análisis? No, sí, yo creo que, bueno, en principio, digamos, debería de ser una pauta objetiva, ¿no? Si lo debería de probar, lo debería de probar el que acusa, ¿no? Que se trata de otra, qué sé yo, de un estado de psicosis puerperal, o, perdón, que no se trata de un supuesto de estado puerperal, pero en principio sí, debería de operar así. Salvo que obviamente la defensa, y ahí voy de nuevo, la defensa diga, no, bueno, este es un supuesto de inimputabilidad y corresponde a la absolución, ¿no? Pero en principio debería de operar directamente. Gracias. Ahora sí, tengo micrófono, lo prendí. ¿Alguna otra intervención? Estoy mirando ahí, a ver si están todos en silencio. Yo había dicho al principio, Nadia, que este artículo, además de estar en el libro de Emoción Violenta y Culpabilidad Disminuida con Zaffaroni, es un artículo que está publicado en La Ley, ¿no? Sí, que fue publicado recientemente en La Ley, sí. Sí, mayo de este año es de ahora, así que sí. bien, lo pueden pueden el tema y poder discutirlo un poco más también. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algo que quieran comentar. ¿No? Bien. Bueno, Nadia, yo entonces te agradezco en nombre de todos porque realmente fue muy interesante, sobre todo, y esto lo habíamos hablado en su momento con Federico, este desarrollo que haces de los antecedentes para entender el por qué se llega a esa fórmula y hoy se prescinde de esta fórmula, y bueno, la necesidad que me parece que quedó bien claro de a qué responde de que esta figura sea reincorporada. Muchísimas gracias nuevamente por prestarte a compartir este rato con nosotros y, bueno, traer este tema más que interesante. Bueno, gracias a todas y a todos ustedes y a los que están y las que están presentes. Veo muchos colegas, amigos de Mar del Plata, amigas de Mar del Plata, de Rosario. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Nadia. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos, y antes de que se vayan les vuelvo a recordar la presentación del libro hoy a las 6 de la tarde, las formas jurídicas de la violencia institucional, así que bueno, probablemente nos veamos de vuelta. Muchas gracias Mari, a todos. Disculpa, sí. Por este mismo, perdón, la presentación del libro me quedé con esto. ¿Por este mismo link o tenemos un link diferenciado, digamos? Es otro. Bien. Está publicado en la página del colegio, así que ahí lo puedes ver. Ya lo reviso. Muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego.